Vine de una librería. Hola, soy Woodrow Kroll. Mira esto. No es exactamente el tipo de libro que considero un placer leer, ¿no? Pero honestamente, cuando nosotros pensamos en el libro de Romanos del Nuevo Testamento, esto es lo que pensamos. Un libro viejo y polvoriento, de poco interés, y que realmente no tiene que ver conmigo. Pero saben, cuando leo Romanos, no lo veo de esa forma, y yo no creo que usted debe verlo así tampoco. Vea, ¿reconoce qué es esto? Es una réplica del Coliseo romano. Lo compré en una tienda de souvenirs en Roma. En el Coliseo los gladiadores solían pelear unos contra otros y contra bestias. De hecho, ese Coliseo era tan enorme que solían inundar el estadio y representar batallas navales usando barcos de verdad. Yo sé que es difícil de comprender, pero después de verlo, pueden imaginárselo. Y cambia claramente su perspectiva. Y yo me atrevo a decir que si usted y yo podríamos pasar un tiempo en Roma, encontraremos que la epístola a Romanos es viviente y muy interesante. Y yo sé lo que está pensando, que usted nunca podría ir a Roma, que no tiene el dinero o el tiempo de vacaciones. Ah, pero les tengo buenas noticias. Hay una forma. Venga conmigo. ¿Qué necesitará? Bueno, su Biblia, por supuesto. Tal vez una cámara. Y sus maletas. Empacadas para viajar. Ah, una cosa más. No se le olvide el pasaporte. Passport Video presenta Fe en el Foro, la herencia de los romanos. Bienvenido al aeropuerto Leonardo da Vinci. Esa es la estatua de Leonardo. Hemos llegado a Italia, un país del tamaño de Florida y Georgia juntos. 50 millones de habitantes en Italia y el 99% son católicos romanos. Este es el centro del catolicismo mundial. Pero el interés nuestro es el apóstol Pablo y el libro de Romanos. Así que vayamos al hotel, cambiémonos de prisa y lo veré a usted en el Foro Romano. Usted está contemplando 5.000 años de rica historia. El Foro Romano, una versión antigua semejante a Washington, D.C. Aquí se reunía el Senado romano. Aquí fue asesinado Julio César. Este era el centro político del mundo en la época del apóstol Pablo. ¿Han oído que todos los caminos van a Roma? Aquí es donde todos los caminos llegaban, al Foro Romano, el centro de Roma y del mundo durante el Gran Imperio Romano. También sirve de gran trampolín para nuestra aventura. Tengo algo que quiero mostrarle aquí. Observe la entalladura que existía 2000 años antes de que Cristóbal Colón descubriera las Américas. Tallado en esta piedra se ven dos grupos importantes de gente, judíos y griegos. Cuando Pablo escribió esto a los cristianos que vivían en esta ciudad en el primer siglo, él se refirió a esto en el libro de los Romanos. Él dijo: «No me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación, al judío primeramente y también al griego». Comprendamos que para los judíos en la época de Pablo, este versículo tenía un gran significado. Era una prueba legítima de que la muerte de Cristo atravesó todas las líneas, políticas, raciales, económicas. Jesucristo derrumbó todas las barreras. El todopoderoso evangelio se extiende a todos, incluyendo a pecadores como usted y yo. Pablo se vio a sí mismo obligado a predicar el evangelio, a todos. Pero así como el don de Dios se extiende a todos, al igual es la ira de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, venga conmigo a un lugar espectacular, al borde del Foro Romano. Mire cuidadosamente los detalles de esta gran obra de arte.
se llama el Arco de Constantino. Grabado en este mármol están las imágenes que nos recuerdan de los Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es fácil escuchar un verso como ese y pensar que se refiere a todos menos a mí. Pero amigos, hay buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que el Evangelio de Dios es para todos. Pero antes de poder apreciar las buenas, sepa que hay malas nuevas. Y las malas nuevas es que la ira de Dios se revela sobre todos nosotros, porque todos pecamos. No me refiero a negociantes tramposos en Wall Street, me refiero a personas en tierras lejanas, gente primitiva, algunos que nunca antes han escuchado el nombre de Cristo. Pero la poca verdad que saben sobre Dios, la omiten. ¿Por qué? Porque todos lo hacemos, somos pecadores. No nos gusta pensar que hayamos desobedecido a Dios, pero lo hemos hecho. Por eso la ira de Dios desciende sobre todos por igual, porque todos lo hemos desobedecido. El cazador en África, el ama de casa en Alabama, y también el emperador Constantino. La ira de Dios desciende sobre todo pecado. ¿Qué es eso?, se pregunta. ¿Usted nunca ha reprimido la palabra de Dios? ¿Usted siempre ha vivido moral y decentemente? Bueno, venga conmigo. Hay más malas noticias. Estamos viendo la colina de Palentina. Esta colina se levanta 50 yardas por encima del Foro Romano, y en el otro lado de la colina verá el famoso Circo Maximus. Aquí los emperadores y la gente importante romana residían. Aquí Augusto César, allí Tiberio y muchos más. Aquí residían todos los senadores. Y los senadores de esa época tenían los escándalos, tal como los políticos de hoy día. Una de las cosas que nos fastidian más sobre los políticos es el hecho de que aquellos que decretan la ley no tienen respeto por la ley misma. En la época de Pablo, estas personas se llamaban moralistas. Tenían un aire de moralidad, pero cometían casi los mismos pecados que aquellos que condenaban. El edificio que ven detrás de mí es el Senado romano, del año 78 a.C. El edificio que ven ahí fue reconstruido en el siglo XII. El Senado romano era el cuerpo legislativo que decretaba las leyes en Roma. Lo que se consideraba conducta moralmente aceptable era decidido aquí, en este lugar. Pero como todos los moralistas, estas personas eran buenas solo por fuera, porque lo que ellos profesaban ser y lo que eran dos cosas diferentes. ¿Conoce a alguien que es así? Las palabras de Pablo en Romanos 2, versos 3 son solemnes. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Por supuesto que no. Los que dicen que no son pecadores se engañan a sí mismos, ¿cierto? Incluso los que actúan de buena forma por fuera sienten la necesidad de oír y obedecer el Evangelio. Bueno, ya mencionamos la importancia de Roma en el nacimiento de la ley romana aquí en el foro. ¿Qué le parece si jugamos un juego? De hecho, voy a llevarlo a un tribunal. Esta corte está en sesión y usted es el acusado. En el tercer capítulo de Romanos, Pablo usó lenguaje de juzgado y mostró que todos somos culpables ante Dios. Después de todo, él era un rabí. Él era brillante. Él tenía una mente lógica, como un abogado. Conocía el sistema judicial del Imperio Romano, el cual es semejante al que tenemos hoy. Pablo usó los 4 pasos en el procedimiento judicial. Primero, se hace una acusación formal. Segundo, lista los cargos de la denuncia. Tercero, le da la oportunidad de defenderse. Y cuarto, da el veredicto. En el versículo 9, Pablo acusa al mundo entero de ser culpable delante de Dios. Y como está bajo la pena de pecado, luego lista los cargos de la acusación contra el mundo entero. Hay 14 cargos en total.
que no hay ninguno que sea justo, ninguno que busque a Dios, ninguno que sea bueno, ni aun uno. Con su lengua engañan. Hay veneno en sus labios. La boca está llena de amargura. No hay ningún temor de Dios, y muchos más. En este caso, no se presenta defensa, porque, bueno, no tenemos defensa. Versículo 19 dice, toda boca está en silencio. Todo lo que queda es el veredicto. Culpable. Tal vez argumente conmigo y se defienda mientras yo hago de juez. Pero si Dios estuviera presidiendo este juzgado, ¿acaso no encontraría pecados que lo condenarían? Claro que sí, los hallaría en mí. Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué es así? Porque por medio de la ley nos hacemos conscientes del pecado. No se puede ganar. Cuando usted y yo somos juzgados por la ley, somos destituidos cada vez, porque somos humanos y pecamos. En verdad, si no fuera por la gracia de Dios, no nos quedaría nada que hacer salvo sentenciarnos a la muerte, golpear el mayo y deferir al juzgado. Pero hay que contar más en la historia que eso. Afortunada e increíblemente, nuestro justo juez pronunció la sentencia y procedió a tomar ese castigo sobre sí mismo en la forma de la muerte de Cristo en el Calvario. Debido al sacrificio de Cristo, somos justificados libremente por su gracia. El versículo 22 del capítulo 3 dice que no somos justificados al hacer buenas obras, o por ir a la iglesia, ni por ser bautizados. Nosotros somos justificados por Dios, mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. La conclusión, todos somos culpables. Todos hemos pecado. Podemos ser justificados, pero todos debemos creer. ¿Ha dado usted ese paso de fe? ¿Ha recibido a Jesucristo como su Salvador? ¿El que murió por usted en la cruz de Calvario? ¿O todavía sigue en pecado, condenado? Es algo impresionante. Ahora mismo usted podría hacerse una nueva criatura en Cristo. Podría ser perdonado y todos los cargos contra usted cancelados por siempre. Usted podría estar en camino al cielo. Piense en eso. Ahora me gustaría mostrarle una reliquia fascinante. Venga conmigo. ¿Escalones comunes y corrientes? No. Esta es la famosa Scala Santa. Según la tradición, estos escalones fueron ascendidos por Cristo cuando él subió al palacio de Herodes. La reina Helena, la madre de Constantino, el emperador romano, mandó a moverlas de aquí a Roma. Aunque usted crea o no en la tradición, hay algo que sabemos con seguridad. En estos 28 escalones de mármol, Martín Lutero concluyó con la Biblia que el justo vivirá por la fe. Él anunció al mundo que él creía lo que Pablo había escrito en los Romanos, capítulo 4. No hay duda de que el nuestro es un evangelio de fe. Por fe, usted acepta que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero la idea de un Dios amoroso que requiere que su pueblo viva por fe, ahora eso regresa al libro de Génesis. ¿Recuerda a Abraham? ¿Recuerda cómo Dios puso a prueba la fe de él? Abraham pasó la prueba de Dios. En Romanos 4:3 leemos, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estoy de pie aquí frente a uno de los más grandes bancos de Roma, el Crédito Italiano. Yo lo traje aquí para explicarle una palabra en particular que le ayuda a comprender lo que significa creer en Dios y serle contado como justicia. Contado es una palabra interesante.
es logizomai en griego. Significa que alguien hace algo aquí y se le es acreditado en otra cuenta a este lado. Como cuando su esposa carga algo en su cuenta de crédito y paga la cuenta al final del mes. Logizomai. Traducido significa acreditado, atribuido o contado. Cuando usted y yo creemos la promesa de Dios, que la fe nos es puesta en nuestra cuenta como justicia, aunque continuamos pecando, nuestra fe es contada, como dice aquí, como justicia. La fe es la clave. ¿Cree usted en la promesa de Dios? ¿Ha puesto su fe en Jesucristo como el único salvador del pecado? ¿A eso se refiere el libro de Romanos? Si a usted se le escapó esto, lo ha perdido todo, incluyendo el cielo. Sabe, usted y yo hemos visto unos lugares interesantes hasta ahora. Aquí hace bastante calor, aquí afuera bajo el ardiente sol de Italia. Si usted es como yo, podría usar un baño. Bien, vayamos de primera clase. Vayamos a uno de los baños romanos. ¿Qué le parece este baño público? Un poco antiguo, dirá usted. Para ser exactos, en este lugar los romanos construyeron baños famosos en el año 100 después de Cristo. Puede que le sorprenda saber que en la época de Pablo no tenían baños privados como tenemos hoy en día. Había muchos baños públicos en la ciudad de Roma. Algunos tenían calefacción. Los baños grandes contenían miles de personas. En los días de antigua Roma, Trajan, el emperador, y sus amigos podían darse un baño en la colina palentina detrás de mí. Pero un baño físico no lo convertirá en cristiano. De hecho, convertirse en creyente es más que darse un baño espiritual. Ah, claro, los pecados serán lavados. Yo nunca ignoraría eso. Pero hay muchos beneficios de la salvación ahora mismo. ¿No tiene que esperar hasta ir al cielo para disfrutar de la salvación? Exactamente, ¿qué tiene usted cuando ha sido declarado justificado por Dios? Bueno, el 5º capítulo de Romanos nos ofrece una lista. Tenemos paz para con Dios, estamos firmes con Dios, tenemos justicia, bendiciones, acceso a Dios por fe y la esperanza de su gloria. Estos son apenas unos. Cuando usted considera todo lo que significa, la vida toma un nuevo significado. Y con razón, cuando usted ha sido lavado limpio por el sacrificio de Cristo. Esa clase de limpieza no puede ser dada por un baño antiguo romano o ni siquiera moderno. Si no lo ha hecho, comience a disfrutar de los beneficios de ser limpiado espiritualmente. ¿Quién es este hombre? Les daré un momento para pensarlo. Voy a darle una clave. Él escribió muchos más libros en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro autor. En realidad, él escribió el 24% del Nuevo Testamento. Ah, ya sabe quién es. El apóstol Pablo. Estoy aquí en el patio de la hermosa iglesia de San Pablo. Puede reconocer que Pablo no terminó la epístola de los romanos con la doctrina de justificación. La justificación es un acto declarativo de Dios. Él nos declara y nos trata como si fuéramos justos. Pero ese no es el final de la vida cristiana, solo el comienzo. La santificación es un proceso y yo escogí esa palabra con cuidado. Significa que durante nuestra vida debemos hallarnos convirtiéndonos más y más como la imagen de Cristo. Como ya saben, hay una forma correcta y una incorrecta. El capítulo 6 nos da la correcta, el capítulo 7 la incorrecta. Debemos saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida y considerar lo que sucedió en el Calvario efectivo, incluso hoy, como lo fue el día que sucedió. Entonces, rendir nuestros miembros a Cristo Jesús cada día de nuestra vida, nuestras manos, pies, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ese es el proceso de santificación. En Romanos 7, Pablo nos habla de la manera errónea de percibir la santificación. Al tratar de deshacerse del pecado, usted no puede hacerlo. Debe depender de lo que Cristo hizo por usted en el Calvario y contar su sangre redentora tan efectiva al cubrir sus pecados hoy como lo fue el día que fue salvo. El Coliseo.
Impresionante, ¿verdad? Fue construido por el emperador Vespasiano, o por lo menos lo comenzó en el año 72 después de Cristo. Su hijo Tito lo terminó en el año 80 después de Cristo. Es la atracción favorita de toda Roma. Pero para el creyente toma un significado más profundo. 1900 años atrás era un lugar de condena y ejecución para cristianos. A la salida del túnel, un creyente condenado enfrentaría a su enemigo en un círculo de bestias hambrientas o salvajes. En un periodo de 40 años, cientos de miles perdieron sus vidas aquí, en luchas contra gladiadores y otros deportes crueles. El Coliseo es el monumento de Roma más conocido. Aquí hace ruido porque el tráfico rodea completamente el Coliseo. Pero no me detengo aquí para promover atrocidades del pasado, sino para recordarle lo que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. ¿Ve esos asientos allá? Esos especiales. Fue allí donde los emperadores y los patricios de Roma se sentaban durante los espectáculos. Los esclavos luchaban unos con otros hasta la muerte, y aun aquellos que vencían se volvían a aquellos asientos para mirar si el emperador les daba el signo de victoria o tal vez de pérdida. Si ganaban, vivían para luchar de nuevo, y que no viviría más. Como ve, antes de que fuéramos justificados, éramos condenados y enfrentábamos una terrible eternidad en el infierno. Pero la muerte de Jesucristo en nuestro lugar nos dio victoria espiritual. No lo merecemos, pero en el Calvario, Jesús quitó la pena por nuestros pecados. Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es como si Cristo tomara la pizarra del pecado que cubre mi vida y la borrara limpia. Lo más maravilloso es, si es cristiano, Él hizo eso por usted también. Así que si su vida está llena de cosas que prefiere olvidar, si quisiera comenzar todo de nuevo, pero como una nueva persona, tengo buenas nuevas. Sí puede. Cuando usted da su vida a Jesucristo como Salvador, usted se hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Recibió su señal de victoria. Mire alrededor. ¿Qué es este lugar sombrío? ¿Qué son estos símbolos? ¿Sabe usted? Tal vez haya oído hablar sobre las famosas catacumbas de Roma. Bueno, estamos aquí. Por los primeros 400 años después de la muerte y resurrección de Cristo, el cristianismo fue prohibido en Roma, de manera que los cristianos eran clandestinos. Por este laberinto de pasadizos de 11 millas de largo, viajaban, se escondían y morían. Hasta hoy día hay huesos sepultados en estas paredes. Cerca del camino de Appian quedan las catacumbas de San Sebastiano. Es una de las 70 catacumbas por debajo de la ciudad de Roma. ¿Qué distancia viajaría si caminara las 70? No lo intente. Son casi 500 millas de túneles subterráneos. Romanos capítulo 8 es el capítulo de la gran promesa en el libro de Romanos. Nos da la garantía que no habrá juicio eterno para los que confían en Cristo como Salvador. Y se nos asegura de la presencia moradora del Espíritu Santo de Dios. Se nos asegura de ser herederos eternos con Cristo. Y se nos asegura que el eterno propósito de Dios permanece por cierto, que todas las cosas sean para beneficio nuestro. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda que el sufrimiento presente no es nada comparado con la gloria que se nos será revelada. Nosotros probablemente no sufriremos como los primeros cristianos, los que fueron sepultados en las catacumbas, pero sufrimos de todas maneras. Las buenas nuevas: todo va a ser mejor. Un día todo lo que anda mal será justificado. Cristo lo dice. Y esa es una promesa en que puede contar. Incluso cuando sienta que está en una obscuridad total, Jesús es la luz al final del túnel. Ayer, hoy y por siempre. Aquí es más placentero, ¿verdad? Después de caminar por las catacumbas hemos llegado a un lugar que ni siquiera los romanos saben que existe. Es la Tres Fontaines, el monasterio de las Tres Fuentes.
Parece difícil creer que en medio de las palmeras y de la apariencia serena de esta escena, la muerte de un mártir se llevó a cabo aquí. Según la historia, aquí donde está usted, el apóstol Pablo fue decapitado. Un hecho estremecedor. A Pablo no le preocupaba mucho la muerte. Recuerda que él estaba convencido que nada, ni la muerte, absolutamente nada, podría separarlo del amor de Cristo. Esa es la promesa para todo creyente. En el medio de nuestro sufrimiento podemos hallar esperanza en Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta es quizá la mayor promesa en este capítulo de aseguranza. Usted y yo estamos asegurados eternamente. En una época cuando hay cambios constantes y la gente no parece tener ninguna esperanza en que anclarse, esas son buenas nuevas, ¿cierto? Hay muchos lugares más que usted y yo podríamos visitar, pero demoraría mucho. Vamos a salir de la ciudad de Roma a la villa de Adriano el emperador. Vamos. Ya dejamos la ciudad de Roma y llegamos al área campestre al este de la capital. Estamos aquí en la Villa Adriana. Si este lugar parece una casa de veraneo, es cierto. A propósito, esto era la casa de veraneo del emperador romano Adriano, quien reinó del año 98 al 117 después de Cristo. Observe bien estas columnas. Dan la impresión que Adriano debió ser muy poderoso. De hecho, la historia nos dice que él lo fue. Adriano fue un soberano autoritativo y muy anticristiano. Con gran fervor luchó en contra del Evangelio. Pero incluso Adriano, emperador del centro del poder mundial, era arcilla en las manos de Dios. Romanos 9:17 nos dice: Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios, a quien quiere, le tiene misericordia, y al que quiere endurecer, le endurece. Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Ni el faraón de Egipto, ni el emperador de Roma, ni usted ni yo. Hacemos solo lo que Dios nos permite. Pablo quiere mostrar esto en el capítulo 9 de la carta a los romanos, el centro poderoso del mundo. Pero piensa en esto. Como no podemos cambiar su voluntad, es mejor obedecerla. Un pensamiento profundo, ¿eh? Bueno, démosle a la mente un descanso. Hemos hablado de cosas interesantes. Visitemos el circo. Vamos. Aquí está. Este es el circo. Espero no haberlo desilusionado. ¿Dónde está toda la gente? ¿Los leones? ¿Los tigres? Todos ellos estaban aquí durante el reino de Nerón, el año 60 después de Cristo. Este tal vez habrá sido el circo más grande del mundo. En sus días, el circo Maximus contenía 250.000 espectadores. A veces venían a ver las competencias de carros romanos, así como a veces venían a ver los leones y tigres atacar los cuerpos de bravos cristianos. Aquí se les daba a los creyentes la última oportunidad de retractarse. Muchos escogían ser fieles, decían: yo confieso a Cristo como Señor hasta la muerte, y morían. Hoy día la Biblia aún nos llama a cada uno a confesar a Cristo como Señor. Romanos 10, versículos 9 y 10 dicen: si confesares con tu boca que Jesús es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ha confesado a Jesús como Señor? Si no, ¿por qué no? Él es el único que puede salvarlo de la pena del pecado. Y a Él le encantaría darle salvación ahora mismo. Él es el Salvador y Señor y puede serlo ambos para usted, si se lo pide. Tome un minuto y examine su corazón. Y entonces,
haga lo que el Espíritu de Dios le manda. ¿Ha visto una higuera de cerca? Ahora sí. Es muy diferente a un árbol de manzanas o de peras. Sin embargo, es un árbol frutal. El olivo juega un papel importante en la Biblia y en la dieta de los que viven en el Mediterráneo. Detrás de mí hay un árbol de olivos, y así es la rama de un árbol de olivo. Dios usa el árbol de olivo como una analogía de Israel en Romanos capítulo 11. Israel había rechazado al Mesías, y las consecuencias de eso es que Dios ha injertado otras ramas en su árbol. En Romanos 11, esas otras ramas son los gentiles. Dios sigue siendo el dueño del árbol, y nosotros, los que fuimos injertados, nunca debemos pensar que somos mejores de lo que somos. Romanos capítulo 11, versículos 18 al 23 dice: No te jactes contra las ramas, y si te jactas, piensa que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Son buenas nuevas para los judíos, y hay todavía más. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Un día tratará con ellos de nuevo. Versículo 26 dice: Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Son buenas nuevas para los judíos y para todos nosotros. Allá abajo en el foro queda la casa de las vírgenes vestales. En su época era un lugar lujoso lleno de las sacerdotisas de la diosa Vesta. Estas jóvenes eran escogidas para el servicio cuando tenían de 6 a 10 años y servían hasta la edad de 35 años. El deber de ellas era cuidar el fuego santo en el templo y guardar el paladión. No nos gusta la idea de deberle algo a alguien o de servir a otro. Pero el hecho de que Cristo nos justificó mediante su muerte, Dios es el dueño de nuestras vidas. Le debemos un servicio de por vida. Romanos 12 es un maravilloso compendio de la vida que Cristo espera que vivamos como personas justificadas. Comenzando con el verso 9 dice: El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Hay mucho más allí, pero puede leerlo en Romanos 12. El hecho es que como personas justificadas somos llamados, como el verso primero dice, para que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Ahora, esto es lógico, es razonable, porque fuimos comprados por el precio de la sangre de Jesús y no somos nuestros. Romanos 12 parece como un manual para llevarnos bien con los demás y complacer a Dios al mismo tiempo. No es solamente buen consejo, amigos, es la palabra de Dios. Es lo que lógicamente se espera de personas que son justificadas por la sangre de Cristo. Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio, Trajano, Marco Aurelio. Estos nombres famosos son unos cuantos de los poderosos emperadores que gobernaron Roma. Aquí, en el Museo Capitolino, estatuas preservan su recuerdo. Ustedes han oído decir que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El gobierno romano no concedió poder absoluto a cualquier gobernante, pero había corrupción de todas formas. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad?
En la época de Pablo, él recordó a los creyentes romanos que estaban obligados a honrar la autoridad del gobierno. La obligación y la advertencia continúa aún para nosotros. Romanos 13:1 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora se preguntará cómo puede ser que nuestros gobernantes sean tan corruptos. ¿Cómo podemos someternos a esa clase de autoridad? Bueno, veamos esto. Nerón reinó cruelmente en Roma por 16 años. Él odiaba especialmente a los cristianos y los usó como antorchas humanas para iluminar sus fiestas en el jardín. Atrocidades que no se pueden imaginar o describir fueron una ocurrencia diaria bajo Nerón. Él incluso asesinó a su propia madre. Nerón era el emperador cuando Pablo escribió el libro de Romanos. Si el apóstol escribió acerca de obedecer la autoridad con Nerón en poder, no podemos esquivar la aplicación para nosotros hoy día. Venga conmigo, tengo unos amigos que quiero presentarles. Usted y yo nos hemos reunido con una congregación de creyentes italianos en Roma. Estos no son actores o actrices, son italianos del siglo XX que han sido salvos por el poder de Dios. Miren cómo se llevan de bien unos con otros. Una de las razones es debido a que ellos comprenden el poder del hermano débil. En Romanos 14:19 leemos: Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cristo no solamente expuso un libro con miles de leyes que tenían que ver con los problemas de cada generación. Él nos dio principios eternos que debemos seguir si deseamos disfrutar de armonía como creyentes. Uno de estos principios es el sacrificio de preferencia personal, para evitar que otro peque. Ese principio es fácil de explicar, pero es muy difícil de vivir. Romanos 14 nos dice, el fundamento es este: mis derechos son subordinados a mi responsabilidad. Piense en un área de su vida que esté causando que alguien peque. Mucho de lo que usted y yo hacemos no es algo importantísimo. Usted podría hacer cosas algo diferentes si lo quiere. Y si sabe que lo que hace está causando que otro creyente pierda fe, tal vez debe pensar sus acciones con cuidado. Piense en eso, y si lo necesita, cambie. Bueno, dejemos a los creyentes ahora mientras alaban al Señor. Salgamos cuidadosamente del culto. Al libro de los Romanos se le llama la Constitución del Cristianismo. Un libro tan importante fue escrito para los romanos porque Roma era la capital del mundo. Pero en el capítulo 15 leemos de los planes de viaje de Pablo a España. Este es un acueducto privado usado para traer agua a la villa de un hombre rico fuera de la antigua Roma. Este acueducto llevaba agua por muchas millas, pero era la gran dedicación del apóstol Pablo llevar la palabra viva por muchas millas al final de la tierra. Y el Evangelio nunca ha sido algo privado. Es para toda la humanidad, para todo el que crea. Pablo había dedicado su vida a llevar el Evangelio al mundo. Y él dio su vida por la misma causa. Pablo tenía el corazón de misionario. Él comprendió la importancia de divulgar la verdad tan lejos como él físicamente pudiera. Y él estaba preparado para eso. La pregunta es, ¿estamos así de preparados? ¿Estamos así de motivados? ¿Estamos así de listos a ir? Me parece que ser un misionario es ciertamente una forma de ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Piensa en eso. Y luego, tome acción. Saludad a Empeneto, a quien amo en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Oh, perdóneme. Yo no intentaba ignorarlo a usted. Estaba practicando la pronunciación de algunos de esos nombres. Capítulo 16 de Romanos. Es un gran pasaje pensándolo bien. Aunque él todavía no había visitado la ciudad de Roma cuando él escribió la epístola a los creyentes de allí, él llegó muchos años más tarde. Pablo murió en Roma.
Sin embargo, Pablo tenía muchos amigos que vivían en Roma, amigos que tal vez conocían sus viajes por el Imperio Romano. Sin duda alguna, Romanos es la obra más teológica de Pablo. Está lleno de significados. Sin embargo, Pablo dedicó un capítulo entero a sus amigos. Él los saludó, les dijo que los quería. Él los animó. ¿Qué nos dice eso a usted y a mí? Que necesitamos valorar amistades. Cuando todo se termina, la gente es todo lo que queda. ¿Cómo trata a sus amigos? Es un buen indicador de cómo trata a Cristo. Estoy andando por las antiguas piedras del camino Appian. La carretera más importante del pasado. Era por el Imperio Romano lo que las autopistas son para los americanos. Pablo usó esta ruta en su camino a Roma, como muchos cristianos. Pablo conocía a tantos creyentes en Roma que él, en el último capítulo de Romanos, saluda a 26 personas por nombre. Algunos de esos cristianos usaron esa ruta para ir a Roma, pero nunca regresaron. Fueron brutalizados y decapitados por su fe. Desde la eterna ciudad de Roma, fueron escoltados a la eternidad. Esto nos da que pensar. Bueno, espero que haya disfrutado de nuestra jornada por Roma y por el libro de Romanos, pero nos ha llegado la hora de regresar. Me voy para mi vuelo de regreso. Bueno, regresamos. De Roma al hogar en unos cuantos minutos. ¡Qué tiempos maravillosos! Ahora que ha estado allí, visto los paisajes y absorbido algo del espíritu de la antigua Roma, las cosas son diferentes, ¿verdad? Ese libro viejo y polvoriento no se asemeja a la carta de Pablo a los romanos, ¿verdad? Claro que no. Porque la Biblia es la palabra viva de Dios. Estúdiala con provecho y léala con gozo. A propósito, mantenga su pasaporte a la mano. Uno nunca sabe cuándo usted y yo viajaremos juntos otra vez.